¿Querés ser parte de esta nueva cultura despierta? Suscríbete a nuestro canal. 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 Pues vale, tío, no olvides suscribirte a nuestro canal. Suscríbete. Suscríbete a nuestro canal. Suscríbete a nuestro canal. Suscríbete a nuestro canal. Porque sin droga sos vos. Nueva cultura despierta. Sin droga sos vos. Nueva cultura despierta. Sos vos con Andrés Olivera. Información, prevención y toma de conciencia. Drogas. Sin drogas. Sos vos. Sos vos. A veces me preocupo por tantas cosas que he olvidado lo que realmente importa, pero hoy haré algo distinto. Hoy voy a seguir otro camino. Y así de esta forma continuamos esta nueva cultura despierta. Una vez más nos vamos hasta la ciudad autónoma de Buenos Aires, especialmente hasta el barrio de Flores, en donde Mónica Ferrari de Alas de Libertad es la persona a la cual hoy le vamos a dar la bienvenida. Bienvenida, Mónica. ¿Qué tal? Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias. Me pone muy contento volver a tener contacto con ustedes. Realmente es muy importante saber de qué forma han traspasado este año tan difícil en muchas cuestiones y tan fructífero en otras. Esto depende de las expectativas de cada quien y seguramente la evaluación lo podemos hacer a medida que haya ido pasando el tiempo. Contame un poquito cómo fue la recepción y de qué forma articuló y se formó para combatir este contexto de pandemia durante este 2020, Alas de Libertad, con todos los condicionamientos que ya teníamos, que se sumaron y que también estuvimos preparados para sortear los obstáculos, porque acá estamos presentes como siempre, Moni. Exactamente. ¿Me escuchás y me recibís bien? Sí, perfecto. ¿Me escuchás y me recibís bien, Andrés? Sí. Ah, perfecto, continúo entonces. Primero aclararte que estamos en el barrio de Flores. Y después, bueno, respecto a la pregunta que nos hice, no estuvimos exentos del resto de la humanidad. Yo, como quien dice, un balde de dos gigantes de hielo. Nos paramos en un primer momento, nos desestructuró cada uno que se fueron haciendo. En cuanto vino la pandemia, nos tuvimos que cerrar nuestra institución porque es un hospital de día, por lo tanto, al ser ambulatorio, es muy complicado que los pacientes en el momento de la cuarentena pudieran ingresar y salir por el tema del contagio. Así que nos dedicamos a tomarnos 2 o 3 días para pensar, pero calmarnos nosotros, bajar nuestro nivel de angustia, no transmitirlo a los pacientes y poder repensar unas acciones completamente nuevas y diferentes. Y la verdad es que sucedió mucho más rápido y más dinámico de lo que esperábamos. ¿Por qué? Porque uno, en general, ante estas situaciones, viste que tiende a pensar en negativo. Entonces dijimos, ¿cómo sostener a los pacientes con una patología tan compleja? Nosotros también trabajamos duales, ténganlo en cuenta, con pacientes psicóticos, solamente desde la virtualidad. Y en un primer momento, te voy a ser honesta, creímos que se iban a ir cantidad y cantidad de pacientes, que iban a abandonar el tratamiento, que no iban a poder sostenerlo. Pero este fue nuestro sesgo, este fue nuestro prejuicio, y esto de nuevo, así como fue negativo al principio, lo rescato ahora como positivo, ¿no? Los profesionales de la salud mental, cuántos sesgos tenemos, cuántos prejuicios tenemos y cuánto subestimamos a veces al paciente. Esto lo hablo desde la crítica profesional. Y así fue que empezamos a diseñar las actividades virtuales, pero con mucha calma, con mucha tranquilidad. Lo que queríamos hacer en un primer momento era transmitirle tranquilidad y calma a los pacientes. Esto nos pareció que era el primer punto de partida y de llegada. Nosotros, previo a la pandemia, tenemos un trabajo que ya estaba instaurada la virtualidad de los celulares. ¿Por qué? Porque para poder sostener este tratamiento, los pacientes, cuando se van de la institución, que funciona de lunes a viernes de 9 a 17 horas, cuando se van de la institución quedan conectados con operadores
Entonces tienen que llegar a su casa, avisar que llegaron, reportarse, quiere decir que poner el lugar donde llegaron, hablar sobre sus estados de ánimo. Lo mismo hacemos los fines de semana, los feriados. Continuamente nosotros estuvimos trabajando postinstitucionalmente a través de la virtualidad, fundamentalmente a través del WhatsApp. Esto para nosotros nos funcionó con un gran beneficio, porque esa parte ya la teníamos organizada. Así que, de nuevo, nos juntamos, nosotros somos 20 profesionales en ALAS, 5 psicólogos, 2 psiquiatras, 2 psicopedagogos, trabajadora social, psicóloga social, terapista ocupacional, muchos talleres. Y bueno, comenzamos de nuevo a organizarnos y dijimos, a ver, la atención telefónica desde la psicología se puede continuar haciendo, desde los grupos terapéuticos se pueden continuar haciendo. Los talleres se nos complicó al principio, no sabíamos cómo manejar los talleres desde la virtualidad, no sabíamos manejar Zoom, no conocíamos esa plataforma. En un comienzo hacíamos grupos virtuales con las 4 personas que se permitían con videollamada de WhatsApp. No todos los pacientes contaban con tecnología en cuanto a aparatos preparada para tanta información. Así que bueno, fueron un conjunto de cosas que lo fuimos desarmando nosotros estructuralmente en nuestras cabezas, que no estábamos preparados para tanta virtualidad, aprendiendo nosotros en conjunto con los pacientes. Y esto es lo que le transmitimos. De hecho, hay un montón de videitos grabados. Esto es un aprendizaje que lo vamos a transitar juntos. Nosotros vamos a ser los primeros que nos vamos a equivocar. Nosotros vamos a ser los primeros que vamos a cometer errores. Justo, perdón, salió la persona que atiende el teléfono. Bueno, y como te decía, esto es lo primero que hicimos con los pacientes, decirles que era un aprendizaje para todos, que lo íbamos a transitar juntos, que íbamos seguramente a cometer un montón de errores, que ellos nos señalaran lo que consideraban que funcionar mejor o no, los que se sentían más cómodos, y así comenzamos a transitar todo esto. A ver, las mayores dificultades con las que nos encontramos fue el manejo tecnológico que tuvimos que aprender en diferentes diferentes redes sociales. Nos organizamos de la siguiente manera. A las 9 de la mañana todos los pacientes tenían que enviar lo que nosotros llamamos el matinal en foto al grupo de fase y a su vez contar lo que habían escrito. Esto llevaba entre 1 hora 20 más o menos. El operador de esa fase hacía una devolución de cada una de las situaciones, porque en ese momento podían manifestar qué angustias estaban transitando, qué les generaba el encierro, qué les generaba la pandemia y la cuarentena. Luego se diseñó con planillas, nosotros trabajamos en Drive con planillas de Excel, donde se colocaron todos los pacientes y cada uno de los profesionales en columnas. Entonces el profesional iba anotando qué paciente lo atendía y en observaciones si había algo destacado que tuviéramos que enterarnos todos los profesionales, alguna situación compleja. Entre ellas te cuento cuáles fueron. Pacientes que viven en familias en un espacio sumamente reducido o con familias en situación de violencia o con hermanos esquizofrénicos, o con padres alcohólicos, o con madres violentas. Esto fue la mayor dificultad. ¿Por qué? Porque el paciente no encontraba un espacio para poder hacer sus terapias individuales, sus terapias grupales, todos sus trabajos de tratamiento. Entonces comenzamos a pensar a dónde podían concurrir. Y les pedimos que cuando salieran a comprar se fijaran si podían encontrar alguna estación de servicio, algún espacio pequeñito donde pudieran ubicarse para poder tener ese rato no me sale la palabra, perdón, de individualidad, o sea, de intimidad. Intimidad, muchas gracias, de intimidad. Y fuimos consiguiendo ese tipo de cosas. Luego yo empecé a trabajar
conjuntamente con Ciudad, Cedronar y las obras sociales y las prepagas, porque lo que más nos asustaba era qué iba a pasar con la atención psiquiátrica, la entrega de la medicación, y el psiquiatra no está bien, no puede trabajar con el paciente desde la virtualidad. Hay cosas que tiene que verlo, no es suficiente. ¿Cómo le entregábamos la medicación? Por suerte, yo te puedo decir que más o menos a los 20 días de haber iniciado esto, nos autorizaron a que un día por semana, una mañana, pudiera venir el psiquiatra y los pacientes con turno, citados cada 30 minutos, para trabajar con el psiquiatra y entregarles la medicación. Eso fue desde el día 20 de la pandemia y de la cuarentena hasta hoy. Así que eso fue un alivio importante, porque pudimos contener a los pacientes que se brotaban, que necesitaban otro tipo de contención. Bueno, y otra situación que organizamos fueron los talleres. Lo hicimos de tal modo, que hasta educación física tienen de manera virtual. Hasta educación física. Cuando uno se encuentra frente a la adversidad, surge la creatividad. Y esto es lo que te digo que tuvo de positivo la pandemia. ¿Cómo pudimos ayornarnos? ¿Cómo pudimos modificar nuestra forma de pensar y adecuarnos a esta nueva realidad? Era casi imposible dar un taller de educación física vía virtual. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y con respecto a esto, ¿a quién le costó más ayornarse y adaptarse a las nuevas circunstancias para poder contrarrestar este contexto? ¿A los pacientes o a los profesionales que ya vienen capacitados con muchos años de la misma estructura que hace que realmente esto se convierta en algo, hasta como lo dijiste vos recién, lo de la psiquiatría? El psiquiatra tiene que verle la cara, los gestos, la postura, las emociones, cómo las expresa. ¿A quién le costó más? Porque seguramente a la familia le debe haber costado, o no de una forma, al paciente de una u otra forma y a ustedes de una u otra forma también. Totalmente de acuerdo con la pregunta, con lo que me estás diciendo, y entiendo hacia dónde vas. Creo que en principio a los que más nos costó fue a los profesionales. De hecho, yo tuve profesionales, no muchos, pero bueno, algunos que abandonaron, decidieron dejar de trabajar porque no pudieron ayornarse a esta nueva realidad, pocos, pero también sucedió algo increíble. Tomé profesionales desde la virtualidad, no nos conocíamos presencialmente la cara, y aceptaron el trabajo, y recién hará un mes que nos conocimos, y tal vez hace 6 meses que están trabajando. O sea, pasaron cosas inauditas, pero también sucedió, que por suerte ya está todo bien, el desborde en los profesionales, a tal punto que una operadora tuvo que salir de licencia por algunos meses, porque literalmente no lo pudo sostener, y tuvo consecuencias psicológicas y físicas importantes. Así que creo que, de nuevo, los profesionales fuimos los que padecimos mucho más esto. Y como cuando uno es la cabeza de un lugar, a pesar de la angustia tiene que continuar y tiene que seguir adelante. Esa era una función mía que siempre trabajé con mi terapia y con mi supervisión para ver cómo sostenía y contenía esto. No fue sencillo tomar un profesional, un psicólogo desde la virtualidad. No fue sencillo cuando me dijeron, Mónica, no puedo, ¿y qué vamos a hacer? Así que te puedo garantizar que esa fue la peor parte. Creo que después la otra dificultad pasó por las familias, porque ¿qué pasó con las familias? Las familias empezaron a convivir, nos pasó a la humanidad entera, ¿no? Las familias empezaron a convivir de sol a sol, de lunes a viernes, 24/7. Y esto fue muy poco tolerado. Entonces, habíamos en principio dejado las actividades que hacemos multifamiliares, grupo de padres, grupo de parejas, no lo estábamos haciendo porque creíamos que no se podía, y esta situación de las familias nos obligó a nuevamente trabajar y construir estos grupos. Y eso fue de una gran ayuda. Y pedirles por favor a las familias que no intercedieran cuando el paciente estaba en alguna terapia o en algún taller,
porque incomodaba al paciente. Porque ¿qué hacían? Ahora es mi momento, ahora sé lo que va a hacer, ahora sé lo que va a hablar de mí. Entonces el paciente estaba en este momento, como estamos nosotros ahora, y de golpe apagaba la cámara, cerraba el micrófono, y al rato volvía nuevamente llorando, angustiado. ¿Qué había pasado? La madre, la pareja, los hijos, sin que él se diera cuenta, sin que ella se diera cuenta, ingresaban a escuchar lo que el paciente trabajaba. Nos llevó mucho tiempo que la familia pudiera comprender la privacidad del paciente y que los que están en tratamiento son ellos, no las familias. Pero lo logramos, eso llevó mucho tiempo. Y debo decir que los que más se ayornaron en esto fueron los pacientes. Yo sentía, y se los decía, por momentos que ellos nos terminaron apoyando a nosotros. Mirá qué cosa increíble, ¿no? Cuando algo nos salía bien, cuando algo sucedía y yo pedía perdón, disculpas, tranquilos, no se preocupen, nosotros entendemos, sabemos del esfuerzo que están haciendo, sabemos lo difícil que debe ser para ustedes. No te imaginas, Andrés, el apoyo que nosotros tuvimos de nuestros queridos pacientes. Y algo también maravilloso que tiene esto es que no te puedo decir exactamente el porcentaje de pacientes que abandonaron, pero no creo que supere el 15% de pacientes que abandonaron el tratamiento en estas condiciones. Fue maravilloso. O sea, tuvimos resultados excelentes. Tenemos que pensar que no somos internación. Nosotros no los tenemos a los pacientes atados a una cama. Nosotros trabajamos como hospital día y pudieron continuar el tratamiento y sobrellevarlo maravillosamente bien. Claro que no podemos pensar que vieron recaídas, muchísimas recaídas, se trabajó un montón y la mayor dificultad nos encontramos con los pacientes esquizofrénicos, porque había momentos en los que terminaban en un brote al no poder tener la continuidad diaria, nosotros no podíamos ir viendo que el brote podía suceder. El encierro los afectó muchísimo. Bueno, perdón, sí. Bueno, te comentaba que los pacientes esquizofrénicos fue lo más complejo de trabajar porque nosotros no teníamos, al no verlos, la continuidad de ver en qué momento podía aparecer el brote o no, y muchos terminaron brotados, con riesgo para sí o para otros. Las familias comunicados con nosotros a cualquier hora, cualquier día. Nosotros le decíamos que no. Y muy grave, porque el SAME aparecía, los medicaba y se iba. O bien los internaba 2 horas y a las 2 horas y media lo mandaba para la casa. Eso fue muy complejo, una situación muy compleja de trabajar, y no estoy diciendo nada que no se conozca. Sociedad y los organismos se olvidaron de la salud mental. Exacto. Nadie se acordó de la salud mental, excepto los profesionales que trabajamos en ella. Has hecho una crónica excelente de cómo se trabajó. Sinceramente, se puede tomar en este contexto como ejemplo la elaboración del proyecto y el trabajo que han llevado, porque lo has definido muy bien y lo podemos asemejar a, yo creo que la mayoría de los dispositivos en los que hemos tenido que consultar y hemos visto trabajar y acompañar, porque ha sido la misma crónica que has dejado vos, el relato del trabajo en contexto de pandemia. Así que realmente felicitaciones, me sirve muchísimo este material para todos aquellos que realmente entiendan cuál es el trabajo territorial, o sea, el trabajo de base, porque muchos eruditos están hablando sobre el trabajo de otros, pero vos ves el día a día continuamente de cómo está la situación y cómo se manejaron con los pacientes. Y vamos de nuevo a retomar un poco este tema que acabas de impulsar. Ni bien la salud mental fue una de las preocupaciones fundamentales en este año para todos, llámese desde el ámbito del Estado, del gobierno, del ámbito de salud. ¿Cómo has visto la inserción que ha tenido y la injerencia que ha tenido el Estado, llámese desde la Dirección de Adicciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde la Secretaría de Políticas Integrales de Drogas de la Nación, la CEDRONAR,
obviamente el Ministerio de Salud, porque esto es importantísimo. Se han sentido acompañados, se han sentido que han tenido los recursos y obviamente el compromiso necesario para, más allá de si todos estábamos preparados o no, pero yo creo que tenemos que también ver de qué forma nos sentimos como institución, hablando con el respaldo de los demás. Te comento, Andrés, al principio no había nada. Había vacío y estábamos nosotros con nosotros mismos y nuestros pacientes. Esta es la realidad. Pero entiendo que esto fue un shock para todo el mundo. A medida que iban pasando los días y las semanas, de a poquito todo empezó a acomodar y a nosotros desde Cedronar nos asignaron una persona que nos iba haciendo un seguimiento de acuerdo a cómo nos íbamos manejando y también iba haciendo un seguimiento hacia los pacientes. Ahora bien, esa parte fue maravillosa. Sin embargo, sucedió algo desde Cedronar que todavía lo sigo pensando y se me pone la piel de gallina. Vos sabés que ellos consideran que los pacientes para rehabilitarse tienen que tener un tiempo. Ellos dan el tiempo, no es el tiempo del paciente, es el tiempo de Cedronar. Entonces consideran que después de un año el paciente tiene que haberse rehabilitado. Entonces yo me preguntaba, ¿es lo mismo? La edad que vos empezaste a caminar, que la que empecé a caminar yo, que la que empezó a caminar Josecito o Pedrito? Esto es lo que no pudimos entender, que cada paciente tiene un tiempo de rehabilitación, que cada paciente tiene un tiempo que es particular y personal. Y esto es lo que dice la Ley de Salud Mental. Porque nosotros abrimos esta institución en base a la Ley de Salud Mental, eso no tenemos internación. Y en la Ley de Salud Mental, en ninguna parte dice que un tratamiento ambulatorio tiene un tiempo de finalización. En ninguna parte, y la conozco de memoria. Sí habla del tiempo que tiene que tener un paciente en internación. Eso sí es muy específica. Entonces, esa fue mi gran discusión con la gente de Cedronar, porque en el medio de la pandemia, con pacientes que a lo mejor estaban con grandes depresiones, con pacientes que familiares, que se le habían muerto familiares, que se habían contagiado sus familiares, que estaban padeciendo, que hacía a lo mejor 4 meses que no podían ver a sus hijos por la cuarentena, empezaron a darnos de baja a pacientes que habían cumplido más de un año. Fue terrible esa parte, fue terrible. Igualmente continúa igual, ¿no? Yo tuve que hablar, pedir y rogar prórrogas. A día de hoy debo decir que no se entendió. A día de hoy debo decir que no se entendió. O sea, no se entiende que la Ley de Salud Mental habla de tiempos para internación y no para tratamiento ambulatorios. Y no se respeta la individualidad de la persona. Así que así como te dije, una parte positiva de Cedronar, te hablo de la otra parte que no es la positiva. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque también trabajamos con adicciones con ellos, lo mismo, al principio hubo, como yo digo, silencio de radio, seguramente hasta que pudieron organizarse. Esto cayó como baldazo de agua fría con todos, y a partir del momento que ellos pudieron empezar a organizarse, todos los miércoles a nosotros nos llamaba una persona que era nuestro referente, que nos preguntaba si necesitábamos algo, cómo estábamos trabajando, cómo podían acompañarnos. Así que allí, muy similar a Cedronar, la gran diferencia es que nunca Adicciones de Ciudad nos puso un tiempo de terminación. De hecho, tenemos pacientes que les dan de baja de Cedronar y tratamos de ver de qué forma lo puede becar, continuar con la beca Ciudad, porque el paciente que lo hacen abandonar el tratamiento es que no lo terminó, no tiene un alta. Necesita configurar muchos aspectos de su vida para poder transitar una vida en libertad, sin dependencia de las adicciones. Ahora, sin embargo, con Ciudad, por ejemplo, la dificultad que tuvimos es la entrega de medicación a los pacientes psicóticos. Entonces, muchos pacientes quedan sin medicación, porque ellos no tienen armada una estructura para entregarles medicación. Se hace a través de los hospitales públicos. Ya sabemos que los hospitales públicos se dedicaban al COVID. Por lo tanto, esta es la parte que el paciente quedó
absolutamente a la deriva desde el área farmacológica. Y en algunos casos lo pudimos remediar con medicación que conseguíamos bajo tierra, y por otro lado, pacientes que quedaron con brotes a la deriva. Como toda la vida, tenemos pro y tenemos contra. Y desde el Ministerio de Salud, te cuento algo muy específico, nosotros estamos acá, pero tuvimos que alquilar otro lugar. En octubre hizo un año, presentamos todos los papeles para la habilitación. Cuando una semana y media antes de comenzar la pandemia, ya estaba toda nuestra habilitación lista, y no se había designado por cambio de gobierno la persona que tenía que firmar nuestra habilitación. No importa, dijimos, podemos seguir sosteniendo 2 alquileres al mismo tiempo. Inició la pandemia, nunca más nos atendieron, nos respondieron, nos dieron una explicación, nada. Todavía seguimos esperando que nos den la respuesta a nuestra habilitación para poder dejar un alquiler y continuar con el otro. Así es el apoyo que hemos tenido. Y en las obras sociales también debo decir algo, es importante, y las prepagas, que aprovecharon muchas de estas situaciones para decir que al paciente se le había terminado el tiempo de cobertura. Así que esa fue otra lucha. De hecho, mira, hoy acaba de llegarnos de una obra social un paciente adicto y psicótico que en julio le cortaron el tratamiento. El paciente lo seguimos atendiendo, nosotros lo seguimos atendiendo. Julio. Recién después de tanto trabajo con la trabajadora social, llamando a la obra social, recién hoy nos llegó el mail que le van a dar un tiempo de media jornada. Paciente psicótico y adicto. La verdad, impresionante, Mónica Ferrari de Alas de Libertad, un placer haber compartido este espacio con vos, con Nueva Cultura Despierta. Estamos totalmente agradecidos de esta excelente exponencia de realidad territorial en donde se está trabajando de la mejor forma que se pudo y con la verdad por sobre todo. La veracidad y sinceridad es una de las herramientas fundamentales en los valores que manejamos y tiene que ser de esta forma. ¿Por qué? Porque de esta forma podemos construir, lamentablemente no todos podemos tener a veces las herramientas para sobrepasar situaciones como las que estamos pasando y ustedes han sido parte del ejemplo a seguir en esta sociedad de la cual realmente se necesitaba esencialmente gente trabajando en la salud mental, y así que en nombre tuyo y a todas las otras comunidades y personas que han trabajado en este año, un agradecimiento fundamental de esta Nueva Cultura Despierta. Pronto nosotros vamos a tener más oportunidad de ver cómo comenzamos el 2021, cómo finalizamos el 2020, lo que dejó, lo que podemos seguir, si pudiéramos haber hecho lo mismo ya teniendo en cuenta de que podríamos prepararnos para un rebrote posible para el año que viene, cómo podríamos manejarnos, pero todo eso lo dejamos ya para un próximo 2021 al cual vamos a estar más cerca que nunca. Mónica, te agradezco de corazón, fuerza, saludos para cada uno de los pacientes, los familiares que están en Alas de Libertad y obviamente a los profesionales que te acompañan. En nombre tuyo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrés, muchas felicidades, lo mejor, muchos éxitos. Es muy grande lo que ustedes también hacen y cómo acompañan a cada una de las personas que necesitan de nuestro acompañamiento para poder recuperar de nuevo su libertad. Saludo enorme y aquí estamos para quienes necesiten o quieran emprender una vida diferente. Un saludo enorme. Si Dios así lo quiere, pronto nos estaremos viendo. Esto ha sido Nueva Cultura Despierta con Mónica Ferrari de Alas de Libertad. Muchas gracias. Nueva Cultura Despierta. Sos vos con Andrés Olivera. Información, prevención y toma de conciencia. Drogas sin drogas. Sos vos. A veces me preocupo por tantas cosas. Debido a las circunstancias ya conocidas por la pandemia, lanzamos nuestra línea de escucha con el propósito de colaborar con aquellos que están en el periodo de ansiedad y miedo y también para aquellos que necesitan pasar el momento de depresión, porque en esta lucha nadie queda solo. Nueva Cultura Despierta. Comunicate al 11 623 20 956. Línea de escucha NCD. Las soluciones no están y las verdaderas respuestas no llegan. Es por ello que las organizaciones civiles del pueblo nos ponemos al frente
simplemente para dar pelea con quienes no responden. Línea de escucha NCD. Comunicate al 11 623 20 956, porque en esta lucha nadie queda solo. Sin drogas sos vos.